El pasaje de hoy es Génesis 45, versículos 1 al 8. Leamos juntos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén». La tensión emocional entre José y sus hermanos ha llegado a su clímax. Finalmente, José ya no puede contenerse ante ellos. El libro de Génesis describe este cambio en sus emociones de una manera muy secuencial y profunda. La primera vez que esto sucede es en el capítulo 42. Cuando José se encontró con sus hermanos, los acusó de ser espías para ponerlos a prueba, y mientras escuchaba en secreto sus conversaciones, lloró. En el segundo encuentro, su corazón se conmovió al ver a su hermano menor, Benjamín, y se apartó para llorar donde ellos no pudieran verlo. Hasta ese momento, José había logrado mantener la compostura ante sus hermanos, pero la tercera vez fue diferente. Cuando Judá intercedió por Benjamín, José ya no pudo contener las emociones que tanto había reprimido. El versículo 1 dice así: «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Finalmente, José rompe a llorar delante de sus hermanos. El versículo 2 narra: «Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón». Vemos que José estaba tan conmovido, que ya no podía controlar las emociones que había estado reprimiendo. José está llorando. ¿Qué significan sus lágrimas? ¿Por qué solloza de esa manera ante sus hermanos? Podríamos suponer que en esas lágrimas se liberaban la nostalgia por su padre, y quizás un sentimiento de culpa. El ruego de sus hermanos, especialmente el amor sincero de Judá por Benjamín, y su preocupación por el bienestar de su padre, finalmente derribó la férrea defensa de José. Desde que fue nombrado gobernador, José había administrado con autoridad los asuntos de todo el país, investido con el poder del faraón. Pero ese José ya no podía mantener esa fachada. Primero, hizo salir a todos los egipcios que lo rodeaban, pues no quería mostrarles una faceta que consideraba impropia del gobernador de Egipto. Tampoco quería que otros presenciaran el momento en que el conflicto y las heridas que los habían separado durante décadas se resolvían y sanaban. Y así, José lloró desconsoladamente ante sus hermanos durante un largo rato. La imagen de José llorando a gritos frente a sus hermanos no era la de un gobernador que dominaba sobre un gran imperio, sino la de un joven hebreo de 17 años con un corazón tierno. Después de llorar por un momento, José finalmente revela su identidad, como leemos en el versículo 3. La primera parte dice: «Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José». Llegados a este punto, debemos reflexionar sobre algo. José contuvo sus emociones varias veces hasta que, incapaz de controlarse más, rompió en llanto y reveló su identidad. Viendo esto, podríamos preguntarnos por qué no se dio a conocer alegremente la primera vez que vio a sus hermanos. ¿Había alguna razón para ocultar quién era y reprimir sus sentimientos? ¿Por qué José reprimió sus emociones todo este tiempo? Nosotros no somos José. Desde nuestra perspectiva, nos gustaría que se hubiera revelado antes y hubiera recibido a sus hermanos con más calidez. Pero la situación de José era muy distinta.
Para él, revelar su identidad significaba desenterrar las heridas y el dolor del pasado, lo cual no es una tarea fácil. La herida de haber sido abandonado por sus hermanos era una aflicción que no deseaba recordar ni enfrentar de nuevo. Por lo tanto, no podemos juzgarlo a la ligera y preguntar, ¿por qué no se revela? ¿Por qué los pone a prueba y los hace sentir incómodos? Desde la perspectiva de José, lo que hizo fue reunir el valor necesario para enfrentar honestamente las emociones que brotaban de su interior, en lugar de negarlas o ignorarlas. Hay un dicho que afirma que el dolor es la semilla del crecimiento. Al igual que José, experimentamos diversas formas de dolor a lo largo de nuestra vida. Por eso queremos evitarlo. Nuestra tendencia es ser muy reacios a recordar y enfrentar el dolor del pasado. Pero, queridos hermanos, estos recuerdos de dolor y estas heridas no son algo que debamos simplemente evitar, sino algo que debemos enfrentar. Solo al enfrentarlos podemos crecer, fortalecernos y adquirir una nueva perspectiva del mundo. Las heridas del pasado no son un problema que se resuelve con solo soportarlo con el tiempo. Se necesita un proceso de comprensión y aceptación de ese sufrimiento. A través del esfuerzo de aceptar el dolor y encontrarle un significado, nuestra vida adquiere más profundidad. Nos convertimos en personas más plenas. Por medio de este proceso, podemos avanzar hacia una verdadera restauración y sanidad. José está pasando por ese proceso ahora mismo. La opción más fácil habría sido enterrar el dolor del pasado, fingir que no conocía a sus hermanos y seguir viviendo como el gobernador de Egipto. Pero al rebelarse, también debe sacar a la luz sus propias heridas y asumir la responsabilidad por toda su familia. Podría ser una carga muy pesada, pero José la enfrenta. Al confrontar su dolor, está caminando hacia una verdadera restauración y sanidad. Al revelar su identidad, José trata a sus hermanos de una manera más familiar. Hasta ahora, se había referido a Jacob como vuestro padre. Pero si miran el versículo 3, ahora dice, mi padre. Pregunta, ¿vive aún mi padre? José está abriendo su corazón a sus hermanos. Luego, José saca a relucir un tema que podría ser muy incómodo para sus hermanos. Al final del versículo 4, se presenta de esta manera. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José, que ha enfrentado sus propias heridas, ahora saca a la luz el doloroso pasado de sus hermanos, aunque sea incómodo. El secreto que solo ellos conocían, la historia que nadie más sabía, el hecho de que habían vendido a su propio hermano. Ahora sale a la luz. Vender a una persona es trata de personas. En la antigüedad, este era un delito gravísimo que podía ser castigado incluso con la muerte. José está mencionando el pecado que sus hermanos tanto querían ocultar. Ahora los hermanos se encontraban en una situación desesperada. El hombre más poderoso de Egipto conocía su crimen, y con una sola palabra suya, podía condenarlos a muerte. Pero José no tenía esa intención. En el versículo 5, les dice a sus hermanos atemorizados, leámoslo juntos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tranquiliza a sus hermanos diciendo, no se entristezcan, no se lamenten. Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. José está confesando, mi dolor, mis heridas y el pecado que ustedes cometieron, todo ha obrado dentro de la providencia de Dios para salvar vidas. José, quien no evitó sino que enfrentó sus heridas, ahora está reinterpretando el sufrimiento que experimentó desde la perspectiva de la providencia de Dios. Todo está dentro del plan y la soberanía de Dios. Así es. En nuestras vidas, para experimentar y confesar el plan de Dios, hay un proceso necesario. Enfrentar nuestro dolor y nuestras heridas. Solo cuando enfrentamos nuestro dolor interior, podemos ser sanados y confesar la providencia y la gracia de Dios. Pero si no lo hacemos, si simplemente cubrimos y enterramos el dolor, esas heridas un día se infectarán y supurarán. Se manifestarán de otra forma, en otro lugar. Por lo tanto, reprimir o evitar esas emociones no es la solución, es agravar la enfermedad. Necesitamos el coraje para enfrentar nuestro dolor, nuestras heridas y ese pasado que queremos evitar. Necesitamos la determinación para llevar ese dolor ante la cruz y llorar desconsoladamente como José.
En medio de ese proceso, Dios nos restaurará, nos sanará y nos guiará en su asombrosa gracia y providencia. ¿De qué le sirve a un paciente ir al hospital y ocultarle sus heridas al médico? De nada. No habría nada más insensato. Cuando un paciente va al médico, debe mostrar todas sus heridas y describir sus dolores de la manera más honesta y detallada posible para recibir ayuda. De lo contrario, la enfermedad empeorará. Debe exponer su dolor para poder recibir tratamiento y ser sanado. Puede que el tratamiento duela al principio, pero para ser restaurados y sanados, debemos enfrentar el dolor y sacarlo a la luz. ¿Hay en nosotros alguna herida o dolor que hemos ocultado, que aún no hemos resuelto ni enfrentado? Quizás parezca más fácil vivir manteniéndolo enterrado, pero no es así. Debemos enfrentarlo. Aunque sea difícil, debemos sacarlo a la luz, llevarlo ante la cruz, llorar como José y experimentar la gracia sanadora y restauradora que Dios nos da. En esta madrugada, mientras oran, espero que pidan a Dios que les haga recordar y tomar conciencia de cualquier dolor o herida que hayan enterrado en su interior. Y espero que oren para que puedan enfrentar esas heridas ante Dios. A través de ese proceso, Dios nos restaurará individualmente, restaurará a nuestras familias y restaurará a nuestra iglesia y a todas nuestras comunidades. Les animo a orar con esta fe en esta madrugada.